tratar de armar un proyecto mucho más completo, independientemente a lo mejor de que tengan o no a lo mejor la parte de la documentación por completo. Creo que llevar todo el proceso en la cuestión del propio desarrollo que ustedes tienen, tomando en cuenta todos los diferentes factores que pueden afectarlo, pues creo que es bastante importante, y sobre todo que se supone que parte del proyecto pues es aplicarlos, ¿no? Aplicarlos dentro de cada trabajo, y que ustedes pues puedan determinar esos diferentes tipos de aspectos que les puedan provocar que no funcione el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que lo mencionaba y lo platicábamos en días anteriores, ¿no? Los diferentes riesgos que puedan ocuparse, los diferentes, bueno, que puedan presentarse más bien, pues son los que nos pueden afectar en algún momento y que pueden mermar la calidad del producto. Nosotros sabemos perfectamente todo el tiempo que tendrán que invertir para poder elaborar un trabajo, y sobre todo la cuestión de a lo mejor quizás de la parte de la parte del tiempo, y a lo mejor la parte del trabajo también, que se tiene que hacer por equipo. Creo que, bueno, en estos días debemos de aprender y mejorar y trabajar con la cuestión del trabajo por equipo, que tendría que, pues, verse presentado en la cuestión de un proyecto ya bastante completo, y sobre todo la cuestión también, quizás, porque no complejo dentro del manejo. Entonces, hablábamos teníamos diferentes variables, ¿no? En cuestión a lo mejor de los diferentes riesgos que se puedan, mostrar, o que se puedan a lo mejor tener, ¿no? Los podemos clasificar en diferentes aspectos, como pueden ser riesgos para el proyecto, riesgos técnicos, y por qué no, riesgos también en el negocio. Y ahí tendríamos que estipular, a ver, por ejemplo, vamos a suponer que a lo mejor están haciendo su proyecto y por alguna cuestión la empresa, por ejemplo, o el negocio como tal, genera o tiene a lo mejor una cuestión de problemática, y por lo tanto, ¿qué será? No nos puede pagar el proyecto no sé, a cómo estuvo estipulado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, o qué podríamos hacer, o qué harían ustedes, por ejemplo, o qué se les ocurre que podrían hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Puede repetir la situación, profe? Sí, que tienen que hacer un su proyecto y ya casi están terminando, pero la empresa no les puede pagar. ¿Dónde vamos a poder a lo mejor establecer todos los aspectos que nos puedan ayudar, o para decir, ok, pues ahora me pagas, o alguna situación? O sea, ¿qué debo de establecer? ¿O cómo ustedes podrían decir, ok, no, hay algo que me sustenta? Patricio Ya lo mencionó dijo Patricio. en el contrato, ¿ok? De hecho, me parece que tienen asignado una especie de contrato ustedes dentro de su proyecto, dentro de su propio proyecto, bueno, dentro de su materia de calidad, me parece. Y entonces, para que pues también ustedes puedan contemplar, ¿no? Que tendrían que establecer más o menos ese tipo de cuestiones, o algunas problemáticas, y es un riesgo que a lo mejor diríamos, no lo veíamos contemplado, ni siquiera lo imaginamos. Y entonces creo que de ahí viene la situación de poder, gracias, de poder identificar a lo mejor todo lo que pudiese ocurrir. Entonces, independientemente sea o no sea tal cual, ocurra o no ocurra, pero en la actualidad créanme que ha sucedido bastantes empresas han cerrado, y muchas empresas de desarrollo también se quedaron en esta parte, ¿no? Unos podrían agilizar y mejorar de acuerdo al trabajo que tengan. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues desarrollan sitios de internet o algo por el estilo, pero otras que a lo mejor ya estaban en contratos a lo mejor mucho más complejos, y por lo tanto ya no se pudieron pagar, o no se pudieron concretar ya como tal, pero pues se estaba en un avance, y, o sea, imagínense toda la problemática que ha generado. Entonces, tenemos los riesgos, por ejemplo, riesgos del proyecto, y de manera general, y también para que ustedes lo puedan contemplar. Pueden amenazar al plan del proyecto, porque puede retrasar el proyecto o aumentar los costos. Y si en la cuestión de aumentar los costos, en el contrato también debemos de estipular, ¿no? No voy a decir, ok, va a incrementarse por cierta situación, sino debemos de contemplar y considerar, por ejemplo, todos los aspectos que puedan a lo mejor decirnos, o al menos que puedan también involucrarse con la parte del proyecto. Decíamos, si voy a colocar la cuestión de un hosting, si voy a lo mejor colocar
alguna cuestión a lo mejor de captcha que tenemos que pagar, por ejemplo, también tendría que estar puesto, no es así como que ya lo voy a entrar al proyecto, pero hay que ponerle 100 pesos más porque no estamos pagando, por ejemplo, un servicio, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. En la cuestión de análisis por completo es lo que ustedes deben de contemplar. Por ejemplo, vamos a suponer, decía Torruco que no está. La cuestión de a lo mejor de un certificado, implementar la cuestión de un certificado, y hay certificados gratuitos que ustedes pueden tener, donde prácticamente con solamente tener un dominio ya activado, o al menos que funcionen, y tengan un correo de webmaster, podrían implementarlo, que sería prácticamente la sección de colocar un certificado de seguridad en la cuestión de su página. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay diferentes sitios, lugares donde ustedes podrían a lo mejor apreciar que aparece no seguro como tal el lugar donde están trabajando, y por lo tanto hay que implementar un certificado. Unos pueden ser gratuitos y no completos, unos pueden durar hasta 90 días, pero a lo que voy es que también se tiene que pagar. Y si eso no estaba estipulado en la cuestión del presupuesto que dimos desde un principio, pues no lo vamos a poder implementar posteriormente, a menos que tengamos un acuerdo, pero en la cuestión de hacerlo dentro del contrato, pues es una modificación. De manera legal, si se modifica algún documento, se tiene que pagar por el documento, ¿no? Entonces, esas también son las diferentes situaciones que en su momento ustedes deben de contemplar o considerar, porque muchas veces nos van a llevar al baile en decir, ok, ¿le aumentas esto? Sí, así se lo hago. ¿Lo modifico? Así se lo hago. Cierto, pero todo ese tipo de elementos tendría que estar puesto dentro de lo que sería el contrato, o mínimo la cuestión de un charter principal que se desarrolló. Ahí tendría que estar a lo mejor también contemplado. Y esa cuestión de análisis es lo que ustedes también dirían, deben de considerar. No es así como que lo libero y ya está. Entonces, son aspectos que se deben de contemplar, son aspectos que deben de ustedes analizar en la cuestión del propio equipo y diferentes situaciones. Les decía, hasta, por ejemplo, dirían, hasta cuando se genera o se da algo como herencia o algo así, se tiene que pagar. Cuando alguien tiene que, por ejemplo, quiero heredar, alguien ha escuchado el concepto de, voy a heredar en vida, dirían sus papás, les voy a dejar una casa o algo por el estilo, y dirían, ¿cómo funciona eso? Se tiene que pagar por hacer un documento para que puedan hacer ese trámite, ¿no? Si dirían, por tener una casa, se tiene que pagar por tener una casa, tal cual que es más o menos una cierta cantidad de acuerdo al monto de la casa, y etcétera, etcétera. No, a lo que voy son diferentes ejemplos que ustedes dicen, ok, modificaciones legales y cuestiones legales también se tienen que pagar, y es lo que quiero llegar, que ustedes puedan contemplar todas esas opciones que puedan ustedes identificar en algún momento. Y también es un riesgo que se corre, porque eso también va a provocar que no funcione, bueno, que no se termine el proyecto, que no se concrete, que no se pueda a lo mejor entregar, etcétera, etcétera. Dentro de los problemas dice, por eso mencionaba el texto de aumentar los costos. Identifican el problema de presupuesto personal. Alguien me decía, no me acuerdo quién era, el que decía, voy a hacer mi proyecto, pero no sé si voy a trabajar con 2 o 3 personas. Esa cuestión ya tendría que estar definida desde un principio. ¿Ok? Y si está definido desde un principio, automáticamente también debemos saber exactamente quiénes son, cuáles serían las actividades de cada quien dentro de su propio proyecto. Independientemente esté estipulado, no, obviamente eso no va en el contrato, pero si estamos hablando que ustedes son una mini empresa, pues eso prácticamente es lo que ustedes deben de considerar. La cuestión de los recursos, alguien diría en la parte, necesito comprar unas Mac para hacer otras cuestiones de diseño super padres, o comprar computadoras con mayor potencia para poder hacer las pruebas, etcétera, pues son a lo mejor cuestiones que muchas veces pues también pueden mermar. Si por ejemplo dirían, quiero hacer mi proyecto y que funcionen con lectores de tarjetas y no tengo el lector de tarjetas, también se tiene que adquirir. Quiero que funcione con un escáner, también tengo que comprarlo. Con un lector de huella digital, pues también son cuestiones a lo mejor que se tienen que contemplar para que ustedes en la cuestión del buen funcionamiento del proyecto, pues también puedan solventarlo, ¿no? Y la cuestión de solventarlo significa que también se tiene que pagar por desarrollar pues el propio trabajo. ¿Ok? Bueno, eso es a lo mejor a grandes rasgos la parte de los proyectos. Y los riesgos técnicos, pues también amenazan la calidad del software y la planificación temporal del proyecto. La implementación puede llegar a ser difícil o imposible en algunos casos. Imagínense en cuestión de que una empresa pues no tenga el servidor donde se pueda poner el proyecto. Diría, pues hay que comprarlo, o bueno, hay que rentarlo a lo mejor, o bueno, ¿qué aspectos o qué a lo mejor
propuestas podrían dar? Si no tengo el servidor donde pueda implementarlo, ¿qué podría hacer? ¿Qué podrían dar como propuesta ustedes? O sea, yo tengo el proyecto, pero la empresa dice, ¿y cómo le hacemos para que funcione? ¿Qué tendrían que proponer ustedes ahí? Isaac, Romo, Pedro, Francisco. Dar soluciones, cierto. ¿Cuál sería la solución, Alexis? Sí, pero estamos hablando que ya tengo mi proyecto, ya hicieron ustedes el proyecto, pero la empresa no tiene cómo ponerlo para que funcione. ¿Qué tienen que dar como propuesta? Manual de usuario. Cierto, a lo mejor no tengo el servidor donde funcione. ¿Qué tengo que hacer? Dar diferentes propuestas de solución donde pueda implementarse el proyecto. Tengo que rentar un servidor, pues darlo como propuesta. No tengo la cuestión, a lo mejor, en la cuestión de técnico, son cuestiones a lo mejor donde todo lo que puede provocar o lo que pueda impedir que el proyecto pues se muestre al 100%, ¿no? Que funcione. No es el análisis de riesgos. ¿Mande? No es el análisis de riesgos, pero ya aplicado cuando se va a poner el proyecto. Sí, pero estoy hablando de manera general porque les comento el por qué. Porque hay un modelo a nivel internacional que establece que puedan ocupar ustedes o determinarlo. A lo mejor dirían, si no lo implemento como un plan de riesgo por completo, pero al menos dar así como que una vista para poder dar o hacer a lo mejor una especie de visión sobre lo que podría ocurrir y cuánto a lo mejor podría estar afectando el proyecto. Por ejemplo, si decimos, tenemos problemas de presupuesto, a lo mejor puede ser alto, medio o bajo, eso ya depende del modelo y también depende de ustedes cómo lo puedan aplicar. ¿Ok? A lo que iba es, la cuestión de los riesgos técnicos siempre van a ir en funcionamiento del propio proyecto. Decíamos, a lo mejor, hace ratito, no contemplamos que hay que comprarlo en la parte de un riesgo de proyecto como tal de un nuevo requisito de hardware. Decíamos, necesitamos un lector biométrico. Pero no está. O, por ejemplo, un riesgo técnico sería, el proyecto no puede funcionar si no tengo un lector biométrico. Entonces, si no tengo un lector biométrico, otra posibilidad que pueda tener en cuestión de cómo podrían ustedes autentificar a una persona, bueno, si lo hacía a través de un lector biométrico, pero si no está, ¿qué otra propuesta podría tener su propio proyecto para decir, ok, a lo mejor con el lector biométrico podría funcionar mucho, bueno, padrísimo, pero si no, ¿de qué otra manera podría a lo mejor implementar algo similar para garantizar quizás la parte de seguridad, ¿no? Si estoy suponiendo que la parte del lector biométrico es para identificar a una persona, a lo mejor, no sé, coloco CURP, coloco a lo mejor usuario, contraseña, coloco a lo mejor tokens, etcétera, etcétera. Pero que si en algún momento digo, ok, estoy vendiendo calidad de productos, pues entonces quiere decir que debo de hacer un proyecto. Si quieres, Paulo, la parte del diseño, implementación, interfaz, verificación y mantenimiento, todos van en función de, ¿ok? ¿Qué significa? Que la parte a lo mejor de lo que pueda estar afectando es la interfaz a lo mejor no fue contemplada o a lo mejor la interfaz no fue bien diseñada, diría Pablo, porque no es diseñador, pero a lo que voy es en la lógica de cómo tendría que estar el cambio de pantalla, el cambio de sección o hasta el propio botoncito de, entra a la página, pero no tiene el botoncito para regresar. Entonces, son cuestiones técnicas que se tienen que contemplar y que a su vez en su proyecto dirían, ya está terminado, pero si no tenía ese botoncito, automáticamente la calidad de su proyecto ha bajado, ¿no? Entonces, imagínense que estén vendiendo un proyecto de 80,000, 100,000 pesos y por ese botoncito, pues, ¿cómo sería la cuestión de la resta de lo que sería su ganancia, ¿no? Entonces, son consideraciones que poco a poco, que sean mínimas o sean a lo mejor catastróficas, pues afectan de cierta manera su proyecto. Y a lo que iba en la cuestión del negocio, decíamos, dirían, ok, el negocio tiene problemas, por ejemplo, de mercado, de estrategia, ventas, de gestión y de presupuesto. A lo mejor diría, y eso también va mucho en función, sobre todo los que han trabajado en empresas, porque hay a lo mejor empresas que tienen departamentos de contabilidad, otros departamentos. Acuérdense que una empresa es como una especie de super máquina que tiene diferentes engranes que todos en conjunto funcionan. Pero es que el de presupuestos no contempló que iba a realizar a lo mejor, que iba a comprar un software de 100,000 pesos, ¿no? Entonces,
desde ahí, pues ya estamos así como que teniendo problemas porque dirían, ok, no tienen para pagarnos el proyecto. O no tienen, por ejemplo, o siempre es así como que ven a cobrar cada quincena un avance del proyecto o un pago extra sobre la parte a lo mejor del proyecto o que nos estén seccionando el pago del proyecto, etcétera. Y son situaciones que a lo mejor muchas veces dirían, eso no me va a interesar. En algún momento ustedes podrán colocar su propia empresa de desarrollo y son aspectos a lo mejor que poco a poco pues las tendrán que ir a lo mejor desarrollando, aprendiendo mucho mejor en cuestión de cómo vayan a ir trabajando y sobre todo la parte a lo mejor más así como que primordial sería a lo mejor, hay problemas a lo mejor en la propia organización, ¿no? Ya cada quien tiene su propia propia vivencia con relación a esto. Ok, a ver, son ustedes seguridad, ¿verdad? Ok, bueno, uno de los elementos a lo mejor de manera, a lo mejor, por llamarlo así, internacional, es un método más o menos que nos encarga más o menos de ayudarnos a determinar estos riesgos y lo hace a través de cálculos. Ok, de Open Web Application Security Project, que es la parte del riesgo donde se encuentra en su propio proyecto en todos lados. Y eso prácticamente está identificado, ¿no? Creo que esa parte siempre lo podemos observar, ¿no? Porque si ahí siempre, si nosotros como dirían, como programador dirían, mi proyecto funciona al 100% y siempre va a ser. Y es válido, ¿no? Es válido porque pues ustedes son los que están desarrollándolo, ustedes son los expertos, ustedes son los... ¿Quién es Karu Wu? Karu Wu. Supongo que eres Carla. Hola Carla, buenos días. Buenos días, perdón. Ok, gracias. Sí, es que estaba viendo. Entonces les decía, toda la cuestión de riesgos que puedan tenerse, hay que contemplarlos, ¿no? O al menos hacer el balance para que ustedes puedan considerar lo que pudiese afectarles. ¿Ok? Directos de la empresa, operacionales, los que mencionábamos. Todo va relacionado con tecnología. Bueno, a su vez, en cuestión de riesgos operacionales, riesgos, por ejemplo, estratégicos, riesgos de mercado, riesgos de crédito, y estos van así a lo que decía, es en la propia gestión de la empresa. Pero ahí nuestra labor o la parte donde ustedes tendrán que trabajar es en lidiar y cómo sortear todos los problemas que se pudieran presentar. Alguien decía, bueno, no lo leí hace un momento, decía dar soluciones en el contrato, cuestiones a lo mejor que deben de considerar, ¿no? Independientemente sea un pequeño proyecto, no sé, dirían un punto de venta o un proyecto simple que ustedes estén vendiendo por 5,000 pesos o algo por el estilo, creo que es importante que ustedes puedan contemplar el trabajo o estipular un pequeño contrato, o sea, mínimo, dirían ustedes, para poderlo hacer, ¿no? Hasta, por ejemplo, cuando se renta una casa, muchas veces, cuando se renta una casa, un cuarto o algo así, muchas veces, renta un cuarto por 1,000 pesos, dirían, no hay problema y somos amigos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya vienen problemas, es así como que imagínense que su amigo ya no se quiere salir de su cuarto, de su casa. Entonces hay problemas. Entonces, si está un contrato estipulado correctamente, creo que ahí sí vienen las cuestiones legales que se pudieran implementar. Bueno, y lo digo de manera general para que ustedes pues también despierten en esa situación de que son a lo mejor aspectos que se deben de contemplar en algún momento y que a lo mejor, de acuerdo a su proyecto, pues tendrá mucho mayor realce, ¿no? En cuestión de, llevan toda la, la rúbrica a lo mejor en determinar, ok, qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que no puede ocurrir, cómo vamos en el proyecto, cómo se va avanzando, cómo se van, hasta la parte de los entregables que tendrían que dar. Y las entregables son, pues obviamente los avances de su proyecto. Pero si no hay entregables y al final muestran algo que no es correcto, pues lo único que va a pasar es que les rechazan el proyecto, les regresan y modificación tras modificación y es parche tras parche en el propio proyecto. ¿Ok? Entonces, son varios aspectos que todos van en función de que
el proyecto no esté trabajando al 100%, el proyecto no sea de calidad, por llamarlo de alguna manera, y que eso ocurra en cuestión de y eso pues nos va a restar prestigio en la cuestión del como empresa de desarrollo, pues dentro de lo que estamos vendiendo. Se supone que se venden proyectos de calidad, ¿no? Entonces, hay diferentes, a lo mejor, cuestiones, y sobre todo la cuestión de seguridad, de que si no se contemplaron, pues les pueden robar la información. Les decía, para eso también es importante la cuestión de los avisos de privacidad, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, para que ustedes pues también vayan contemplando en su proyecto cómo desarrollarlos. ¿Ok? Dice, los atacantes pueden usar potencialmente rutas diferentes a través de la aplicación para hacer daño al negocio u organización. ¿Sale? Entonces, de hecho, por ejemplo, ahí muestra más o menos un libro en cuestión de cómo se establece la identificación de los riesgos como tal dentro de los proyectos. Acá solamente pues les estoy mencionando cómo se llama la metodología para que ustedes pues puedan considerar. Creo que hay aspectos relevantes dentro de esto que nos pueden ayudar, ¿no? Que todo va en función de probabilidades. Representación del riesgo, dice agentes de amenaza. Ya cada quien, creo que al principio del parcial determinamos quiénes son los que nos pueden atacar, quiénes son los que nos pueden a lo mejor dañar el proyecto, y que hasta el mismo usuario puede ser, ¿no? Pero a lo mejor dándose cuenta o sin darse cuenta también, eso ya es cuestión de cómo lo podamos a lo mejor observar. Nos van a atacar y prácticamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, de cuestiones en la parte de seguridad, una debilidad en la parte de seguridad, no contemplé a lo mejor una cuestión de logueo, no contemplé una cuestión de sesión o algo por el estilo, pues por ahí pueden estar entrando en alguna parte de mi proyecto. Y entonces, en la cuestión de no establecer exactamente un control de seguridad adecuado, pues prácticamente va en función de si un sistema deja de funcionar dentro de una empresa, ¿a quiénes consideran que afecta o qué se podrían afectar? A ver, acuérdense porque su cuestionario va mucho también en preguntas a lo mejor de este tipo, que luego a lo mejor les hacen así y les pareciera capciosa a lo mejor, pero pues no, creo que es aplicando lógica en cuestión de si la empresa no está funcionando, si el proyecto está teniendo daños o algo así, el impacto en el negocio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería exactamente o a quiénes impactaría que el proyecto no funcione correctamente? Francisco, Álvaro, ya regresaste, Pedro. ¿A quiénes afecta que el proyecto no funcione correctamente? Pues a los usuarios finales. A los usuarios finales. ¿Y a quién más? Al cliente que lo va a comprar. Al cliente que lo va a comprar. Pero bueno, estamos contemplando que es así como que el proyecto ya funcionando, pero ya está funcionando, pero se dañó el proyecto o alguna cuestión, nos hackearon, por decirlo así, y entonces técnicamente el proyecto en su función ya no está. O sea, a la empresa está perdiendo dinero porque, por ejemplo, si fuera una empresa de comercio electrónico, o bueno, que ocupa comercio electrónico, está vendiendo por internet, no va a poder vender. Entonces, esto también a la empresa, a la reputación del programador, al propio proyecto también, porque a lo mejor muchas veces en cuestión de poderlo parchar ya no tenemos y encontramos el bug o algo por el estilo. Entonces, son muchos factores que van en función de una mala adecuación en los elementos de seguridad, ¿no? Que obviamente a lo mejor que no se contemplan en su momento, por eso se denominan riesgos, porque son cosas que no contemplamos cuando ya el proyecto está puesta en marcha. Entonces, si se consideraran ese tipo de situaciones, pues son a lo mejor las que vamos a evitar, y que esto ya en la cuestión del proyecto, de la reputación, diría, del programador, pues ya se ve un poquito sorteado, ¿no? Entonces, en la cuestión de los riesgos es como cuando antes les decían, cuando eran pequeños, y les decían a lo mejor, meten su dedo en el contacto, ¿no? Y ahí van ustedes, ¿no? Entonces, hasta que sintieron la electricidad, pues ya como que lo dejaron de hacer, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacemos en una analogía más o menos similar, algo también de ese tipo ustedes van a poder encontrar en todos sus proyectos. Dice, para valorar el riesgo se deben tomar en cuenta siguientes aspectos: vulnerabilidad crítica, ¿sale? Y eso ya también dependiendo de
dependiendo del proyecto, dependiendo del de la empresa, a lo mejor también ustedes considerarían o ellos determinarían, cuál es la vulnerabilidad que puedan para ellos ser críticas, para unas o para otras, ¿no? Eso ya también ustedes lo pueden contemplar. ¿Ok? Dice, existen metodologías y estándares internacionales para la gestión de riesgo, las cuales deben adaptarse al negocio. Y va allí en la función de riesgo es igual a la probabilidad por el impacto, en una fórmula a lo mejor que puedan establecer. ¿Ok? El método es inglés, bueno, es de Estados Unidos tal cual, entonces, al menos para que ustedes contemplen que sí existen elementos a lo mejor para poder hacer esa clasificación. ¿Cómo se identifica el riesgo? Sabemos, agentes de amenaza, quiénes son los que nos van a perjudicar, vulnerabilidades, todo lo que hemos hablado sobre lo que puede ocurrir, impacto sobre el negocio, lo que también en su momento siempre vamos a ir en la parte de una automatización de un proyecto o dentro de una empresa en un proyecto, pues prácticamente es porque van a agilizar, ¿no? Imagínense, bueno, si vemos la imagen a lo mejor que tenemos por aquí, es así como que si estos, no sé cómo, torniquetes creo que se llaman, no funcionaran y no pudieran entrar, entonces diría, no se puede abrir. Imagínense que los clientes estén saltando esos torniquetes para poder entrar a la empresa, ¿no? Entonces creo que en varios parques por aquí están estipulados o están implementados ese tipo de torniquetes, donde traen solamente un lector, pasan con el lector en la muñeca, bueno, la cinta a lo mejor en su muñeca y pasan con el lector y automáticamente el torniquete se abre. A lo mejor imagínense que eso no funcionara, la gente tenía que estar brincando a lo mejor el torniquete para poder entrar. Entonces creo que son cuestiones a lo mejor que impactan, ¿no? Independientemente sea pequeño o grande la cuestión del impacto. ¿Cómo se determina? Lo podemos hacer y a cada quien, dependiendo de su visión, determine si es alta, si es media o si es baja. Entonces, para que ustedes pues puedan contemplar, ¿no? La vulnerabilidad alta, pues técnicamente es a lo mejor que impacta de manera negativa a la empresa. La más alta es que por ejemplo, si estamos hablando de la empresa de comercio electrónico, es que deje de vender por internet, ¿no? Porque entonces, de hecho, me parece que hay unos bastantes negocios ahora, bueno, en la actualidad, que no tienen empresas, bueno, que no tienen físicamente un lugar donde están, ¿no? Se hacen todas las compras por internet y se envían o al menos se entregan en otros lugares, etcétera. Pero pues es un súper ahorro que se está estableciendo. ¿Por qué? Porque no hay que pagar renta, luz, agua, el espacio y todo lo demás para que funcione. Pero imagínense que ya no se puede hacer eso, pues ya no tienen ganancias si fuera una empresa como tal. Es media, por ejemplo, si es un impacto leve y es baja, obviamente si provoca que no tengamos inconvenientes mucho más dañinos dentro de lo que sería el negocio, ¿no? Todo también va en ese tenor, ¿no? Que nosotros contemplemos ese tipo de factores. Y aquí hay a lo mejor unos pequeños ejemplos que trae la metodología. Agentes de amenaza, por ejemplo, redes, la parte de programación, que no cuente con habilidades técnicas, tanto la cuestión del propio usuario como el programador, a lo mejor, baja motivación, interés, etcétera. Y si ustedes los numeritos son los numeritos que pueden clasificar podemos definir a lo mejor, ¿por qué no del 0 al 10 o al 9? Para que ustedes puedan contemplar cuáles pueden ser más altos. Entonces, más o menos tratan de calificarlos dentro de un agente de amenaza que va en función, por ejemplo, del tamaño, quizás del propio proyecto. Dirían, le da 2, ¿no? Porque a lo mejor si tengo el número de programadores suficientes, pues esa amenaza a lo mejor no va a suceder o no podría a lo mejor dañarme, ¿no? Entonces, creo que de acuerdo al tipo de amenaza, pues se le clasifica, ¿no? Y esos son ejemplos a lo mejor que ustedes puedan tener. Todos estos ejemplos a lo mejor están estipulados en su propia calculadora, entonces se los voy a mostrar para que ustedes lo contemplen y pues al menos traten de determinar en algún momento, haciendo así como que una pequeña analogía en sus propios proyectos, determinar, ¿qué nivel tiene de riesgo? Y eso lo hace de manera automática. Entonces tenemos, por ejemplo, usuarios internos, tienen 4, anónimos 9, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de qué es lo que más puede perjudicarme. Vulnerabilidades y también, por ejemplo, tiene facilidad de descubrimiento, explotación, detectores de intrusión,
Y entonces así como que también establece sus propios parámetros. Una vulnerabilidad, a lo mejor dificultad alta, a lo mejor una dificultad sencilla, a lo mejor sí puede determinar las claves, a lo mejor sí no ocupó una encriptación y sí se puede a lo mejor identificar. La facilidad, por ejemplo, de explotación, herramientas automatizadas, a lo mejor disponibles que no detecten si son o no son robots o algo por el estilo, o no se capturen, no sé, algo que pueda, bueno, todos esos aspectos son los que les pueden estar afectando en su momento. Estimar el impacto. Cuando una amenaza es materializada, deben considerarse dos tipos de impacto: el impacto técnico y el impacto sobre el negocio. El impacto técnico corresponde a qué tanto vamos a poder volver a restaurar que funcione el proyecto. ¿Ok? A lo mejor, imagínense la cuestión, si fuera uno de que se dañó el servidor, no tengo respaldo de mi proyecto. Y muchas veces les pasa cuando están trabajando por equipo, es que el respaldo lo tiene Francisco y los demás no podemos hacer nada porque Francisco se le quemó su computadora, ¿no? Y ya no lo podemos entregar. Lo mismo, técnico, a lo mejor, es que mi computadora la están reparando, diría Patricio, y no puedo entregar el proyecto y voy semana tras semana y no lo entregué, ¿no? Entonces, creo que son diferentes situaciones, ¿no? Todo eso impacta en la cuestión del propio desarrollo. E impacta sobre el negocio y lo hemos platicado. Ahora, ¿no? Todo lo que nos puede afectar y todo va en función de la ganancia o de la propia productividad, ¿no? Entonces, si fueran ustedes contratados en la propia empresa, estarían ahí día y noche tratando de resolver el bug que les han ocasionado y entonces no les van a pagar horas extras por hacer eso. Impacto técnico, igual, trata de identificar lo que mencionábamos al principio del cuatrimestre: pérdida de integridad, de confidencialidad, disponibilidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que son diferentes a lo mejor elementos igual en la cuestión de su propia valoración. ¿Cómo sería a lo mejor, si sería considerable o no sería considerable? Si, por ejemplo, algún dato se ha publicado, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones, dirían, ¿esto cuándo se hace? No se hace cuando ya el proyecto está funcionando, ¿ok? Por ejemplo, si lo vemos con nuestros trabajos, bueno, con sus trabajos más bien que están elaborando, están trabajando, o que ya tienen en su avance, es ahí cuando ya se tiene que comenzar a implementar. O al menos tratar de determinarlos para saber si el proyecto va a terminar, si va a tener un buen fin o si va a lo mejor tener ciertos problemas cuando ya esté funcionando. Y si esa parte... Sí, podría ser. Bueno, esto depende de dónde estaba. Solucionar vulnerabilidades, bugs. Si se contemplan antes, no. Pero si tú en tu contrato, ¿cómo pueden trabajar con ello? Se llaman pólizas de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el usuario ya aceptó el proyecto, desde ahí a lo mejor dirían, me voy a deslindar de todo. No. ¿Por qué? Porque en su trabajo ustedes pueden ofrecer mantenimiento a la cuestión del software. Y creo que ustedes pueden contemplar y lo pueden cobrar. Uno, puede estar cobrado antes o pueden generar pólizas de servicio donde les puedan pagar por esos mantenimientos. ¿Me explico? Eso también depende de cómo ustedes estén trabajando. Si es una cuestión, obviamente, de que el proyecto falló, entonces ustedes contemplaron o vendieron un proyecto que no fallaba. Entonces ahí no les van a poder pagar. Pero si en la cuestión a lo mejor de decir modificaciones extras o algo por el estilo, ahí sí tendrían ustedes que cobrar porque le van a dar un mantenimiento a la cuestión del propio software que podría ser uno adaptativo en cuestión de que funcione. ¿Me explico? Entonces ya creo que dentro de este sentido, en la parte de es como, por ejemplo, cuando compran una computadora o compran una computadora y ya funciona, están trabajando, pero en algún momento se volvió lenta o algo por el estilo. Entonces, ¿qué hacen? Le llevan con el técnico y el técnico pues les hace a lo mejor un escaneo o algo por el estilo y lo trata de mejorar, pero les cobra por hacer eso, ¿cierto? Pero si estaba en la garantía, y eso también es otro aspecto, si estaban en la garantía, porque ustedes como vendedores de sus proyectos dirían, pues voy a ofrecer una garantía de que si en tanto tiempo no tiene ningún error o algo, no pasa nada, pero si se pasa de esa garantía establecida, que será un año o algo así, podrían ustedes generar el costo sobre el proyecto. ¿Ok? Entonces creo que hay que contemplarlo también, ¿no? Porque si no, ¿y eso por qué?
Porque si no, lo que va a llevarles es que modificación tras modificación y les hablan por cada movimiento que se pueda a lo mejor establecer. Ya cada quien depende también de cómo se esté trabajando y con el propio equipo. Impacto en el negocio, por ejemplo, dice menor que el costo de la solución, menor que el costo anual, efecto devastador que obviamente deje de funcionar la empresa, dirían ahí por bancarrota. Y entonces creo que son aspectos que prácticamente pueden afectar a ustedes mismos y también a la parte también de la empresa. Dice daño en la imagen, pérdida de la credibilidad a gran escala. Imagínense que a Mercado Libre se les hagan el hackeo y saquen sus contraseñas y se publiquen, ¿no? Entonces creo que nadie estaría entrando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no cuenta con este tipo de seguridad. Entonces, ¿por qué? Porque fueron vulnerables en algún momento. Entonces, son diferentes riesgos donde ya a lo mejor determinamos, le decía, si es a lo mejor bajo en la cuestión de la numeración, determinar la severidad del riesgo se debe trabajar con los siguientes valores: probabilidad de que de que ocurra prácticamente la amenaza y el impacto generado sobre el negocio. Son dos, a lo mejor, variables importantes. Y aquí trae la numeración de por qué tienen unos numeritos. Bien, ya está estipulado los valores, ya cada quien determina cuando es bajo, del 0 al 3, menor que 3, es medio del 3 al 6 y alto del 6, menor que 6, perdón, y el del 6 al 9, ¿no? Entonces, de acuerdo también al tamaño de la empresa, van a ser los diferentes riesgos y los valores que se puedan estipular. No es un estándar de que tiene que ser 9 o tiene que ser 3, ¿no? Por eso se hace una especie de correlación o de gestión o de visualización de cómo podría ocurrir este riesgo y que pudiera afectar. Y aquí está la parte de cómo lo calcula. En la cuestión de los diferentes los agentes factores, a lo mejor de los riesgos podrían ser más o menos así. En la cuestión, por ejemplo, de oportunidad, tamaño, motivo, los factores de vulnerabilidad. También, esos que están acá en inglés son los que estaban en español hace un principio. A lo que iba solamente era el cálculo. ¿Cómo lo hizo? ¿A cuántos elementos estoy contemplando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por eso lo está dividiendo entre 8. Y lo único que hizo fue sumar todos los valores que teníamos acá. ¿Me explico? Esos valores fueron los que tomó para poderlo representar. Entonces, hay que determinar, cuántos son los riesgos a lo mejor dentro de... Si, por ejemplo, alguien está afectando no sé, imagínense que sea su propio equipo que diga, no estoy motivado porque no estoy teniendo el mismo 10 que mi otro compañero. Entonces, a lo mejor que dañe su propio proyecto. Podría ser. Y esos son los factores que no deben pasar en este cuatrimestre. ¿Ok? Porque tiene Juanito más calificación que yo. Eso es porque cada quien exactamente lo que trabajó. Y hace el cálculo medio y de aquí diríamos, llegó a 4.3. También lo vamos a tener más o menos acá. 4.3 diría, está clasificado dentro de medio. Cálculo del impacto. Igual, la misma cuestión. Pérdida de integridad, de confidencialidad, de disponibilidad, etcétera. Y más o menos es el cálculo y va determinando, ¿cómo lo calculó? Sumó todas las variables y las dividió entre 4. Variables de impacto en negocio. Igual. Peligro en reputación, violación de la privacidad, etcétera, etcétera. Y son cálculos para hacer no es presupuesto, estoy olvidando la palabra, a lo mejor para darnos a lo mejor una idea. No es presupuesto la palabra, es más o menos hacer una visión de cómo podría estarse calculando, ¿no? Cómo podría estar ocurriendo dentro de nuestra empresa. Entonces, en cuestión de esto, lo hizo más o menos así. Técnicamente ya determinó en una matriz más o menos de probabilidades cómo lo afecta, ¿no? Cómo puede dañarlo. Entonces les quería mostrar esta calculadora. Está acá. A ver si la pueden ver. No, creo que no la están viendo, ¿verdad?
Ahí va. Para que en su momento lo puedan correr y ejecutarlo también en su propio proyecto. Ahí está. Creo que ya lo ven. Aquí está. Entonces están los diferentes actores, bueno, factores, fueron los factores técnicos, los factores de impacto para el negocio, la vulnerabilidad, etcétera. Entonces ya cada quien a lo mejor determina de acuerdo a su negocio. Aquí tenemos los valores ya más o menos establecidos y lo único que tengo que hacer pues sería más o menos calcularlo, ¿no? Bueno, a lo mejor termino la traducción, dirían ustedes, para poder hacer el cálculo, más o menos determinar cómo está facturado. Es decir, estoy haciendo una, no es premonición, esto debe pasar por aquí, estoy haciendo a lo mejor un precálculo, ¿no? ¿Qué tanto podría estarme afectando? Llevan su materia de mantenimiento, ¿no? Llevan una materia de mantenimiento. La llevamos, profe, y el que llevamos ahorita es espere, ahorita busco su nombre que no me acuerdo. Ah, no, sí, es directamente mantenimiento de software el que llevamos ahorita. Hola, 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 hola. Como les decía, ¿ya me escuchan? Se escucha muy bajo, profe.